Vamos a hablar en vivo con nuestra invitada, que está telefónicamente. Hablamos de Noelia Lescano. Ella es docente de la UBA, abogada laborista, presidenta de la Asociación Civil Liderar Mujer. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Noelia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo muy bien, ¿y vos? Bien, gracias por ocuparse de todos los temas, inclusive de temas tan complejos como el de las mujeres y diversidades y, bueno, la cuestión que está hoy impregnando en la sociedad, ¿no? Sí, justamente nos interesaría charlar sobre esta figura del femicidio que quiere ser eliminada, ¿no? Todas las consecuencias que trae jurídicamente y de qué manera también por medio de esto se haría una invisibilización y de la impunidad de lo que está detrás, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, en primer lugar, entender que esta figura del femicidio, más que consecuencias jurídicas, también tiene varias otras consecuencias, como consecuencias sociales y de políticas profundas. Nosotros desde la academia podemos decir que es tridimensional esta cuestión, porque impacta no solamente en el tema de los derechos de las mujeres, sino también en la efectividad concreta del sistema penal, porque obviamente representa un retroceso en el reconocimiento de la violencia de género, en la pérdida de esta herramienta jurídica específica, pero sobre todo en el impacto que tiene la prevención y las políticas públicas, que como sabemos desde la nueva presidencia, la nueva gestión, desde el año pasado se va incrementando un vaciamiento de políticas públicas con enfoque de género muy concreto. Obviamente este posible incumplimiento de lo que deviene en los tratados internacionales como la Convención de Belén do Pará, la CEDAW, entre otros, ¿no? Y un efecto clave, diría yo, que tiene que ver con desalentar a las víctimas a la denuncia y a las familias, concretando un riesgo mayor todavía en una discriminación estructural. Claro, sí, es como decís, hay muchas aristas para tener en cuenta, y una cosa que ya se puede ver y lo podemos decir es, no, en este año y pico de gestión del nuevo gobierno, el desabastecimiento hacia las políticas públicas que tienen que ver con los temas de género y en contra de la violencia, ¿no? Totalmente. Vos imaginate que la tipificación de esta categoría jurídica que es el femicidio permite sancionar con mayor severidad los asesinatos, que sabemos quienes militamos y activamos las cuestiones de género, que van motivados por odio y desprecio concretos a mujeres, y sobre todo esta figura tiene que ver con lo que podría pasar en los juzgados, ¿no? Con los homicidios que terminarían siendo homicidios simples, tal quiere la gestión actual. Nosotros que sacamos un hashtag que es no es homicidio, es femicidio, que en la marcha del 1 de febrero estuvimos presentes con muchas de nuestras activistas, entre ellas alguien que vos conocés mucho, que es Graciela Romero, a quien le mandamos un saludo especial por hacer esta conexión. Es muy importante entender que más allá de los incumplimientos internacionales que tienen que ver con, en definitiva, incumplimientos del texto normativo internacional, hay vidas en este momento que están en juego. Cada hora muere una mujer a causa de femicidio, y hoy podemos decir, con la agudeza que eso implica y con la temeridad que implica, de alguna manera publicitado por el Estado, un propio Estado que aparentemente quien lo ejerce, quien lo ejecuta, se jacta de no querer tenerlo, y en miras de eso es consecuente y coherente a desprover a la ciudadanía en su conjunto de todas las garantías que el Estado debe ofrecer. Sí, totalmente. Es decir, como que en lo cultural ya se lo va estableciendo, ¿no? Desde su campaña, creo yo, que está hablando de estos temas de manera impune y violenta y generando también odio, como señalabas. ¿Hay manera de rastrear la profundidad de cómo permea este odio que viene desde el Estado en nuestra sociedad? Mira, lo que estamos haciendo los movimientos sociales y las ONG, como el caso de Liderar Mujer, es realmente maratónico los casos que estamos atendiendo, porque obviamente hay una dejadez y una falta de garantías absolutas, pero sobre todo también hay una persecución ahora, como se diría, al revés, ¿no? Hoy se está persiguiendo más a las mujeres y acusándolas de
veracidad de sus dichos. En los juzgados esto ya se puede notar como primer eslabón del brazo ejecutor de un poder estatal que hoy ya no contribuye a garantizar la vida, porque hablemos que estamos configurando la categoría jurídica de femicidio. Lo que uno garantiza es la vida constantemente, dándole una imputación mayor por crímenes de odio, específicamente hacia colectivos determinados. Que se entienda que al desgarantizar esto, lo que está en juego es la vida de todas nosotras, de todos nosotros, las persecuciones de legocidios que hay, bueno, innumerables, ¿no? No tenemos los datos últimos, pero ahora que viene el 8 de marzo y que se contempla la posibilidad de otra gran marcha de forma muy variopinto, como fue la del 1 de febrero, donde la sociedad en su conjunto va a reclamar no solamente estas cuestiones, ¿no? Cada asociación o cada organización iría con su propia bandera, por decirlo, interna, pero la realidad es que lo que está haciendo es masificar y masivizar un reclamo absolutamente colectivo, con lo cual lo que te puedo decir desde mi lugar, siempre desde un lado muy positivo, que se está metiendo con estratos muy estructurales y por ende también la estructura misma de la ciudadanía va a salir a defender lo que tiene que ser. En cuanto a las desigualdades que están intrínsecas, ¿no?, por debajo, donde está la violencia hacia la mujer, que también está la desigualdad económica, la desigualdad al acceso al trabajo, a la vivienda, a un montón de cosas, ¿no? Eso también lo está negando, porque él, hablo desde el gobierno, niega esto directamente. Sí, lo niega. Sí, niega todo tipo de violencia, y por eso al desmantelar las políticas públicas con enfoque de género, lo que hace es legitimar su discurso de odio, su discurso de clase, diría, porque de acuerdo a lo que, bueno, ahí nos vamos a meter en otro tema, pero que es importante también plasmar comunicacionalmente, que este poder ejecutivo, en brazos de un gobierno bastante poco deseable en su forma de establecer el ejercicio del poder, donde de alguna manera está sospechado de estafas a nivel mundial y piramidal. Digo, de ahí se entiende por qué el desprecio hacia su propia investidura. Entonces, ¿qué podemos esperar los ciudadanos y ciudadanas de a pie que puedan garantizarnos desde un estamento que hoy está sospechado de todo tipo de corporabilidad, ¿no? Digo, en el punto más complejo de esa corporalidad, que tiene que ver con las garantías institucionales. Está buena la vinculación que haces, porque es real. Es decir, no solo estamos perdiendo derechos, sino que estamos ante un gobierno que ejerce todo tipo de inconstitucionalidades, ¿no? Sí, imagínate que salir explicitar con un tuit a una cuestión que es privada, de un orden privado, que lejos está de la investidura presidencial, que tiene elementos muy fuertes y muy concretos para configurar el delito de estafa, ¿no? Porque hay un ardid determinado, hay una socavación en el perjuicio que implica su figura, ¿no? Fíjate que su propia figura tan emblemática en términos de lo que implica ser un presidente de una nación y con la visibilidad internacional que pueda llevar a la Argentina, ya ni siquiera a la ciudadanía, a la Argentina, a un estado sospechado de alta permeabilidad de estafas, ¿no? Y multilaterales. Entonces, bueno, también esperamos desde la ciudadanía que converjan este 8 de marzo también estas vicisitudes, que se plasme en las marchas de ciudadanos y ciudadanas, y que se entienda que lo partidario tendría que estar fuera de esto, sino más bien acompañar por detrás y dejar que la ciudadanía se exprese de la forma que se requiere, ¿no? Sí, totalmente. Son varias las cuestiones que se están dando en simultáneo, ¿no? Y con la impunidad de los decretos, que quizás eso también hace a la pérdida institucional desde que se le aprobaron los, por decirle, superpoderes. Hay un montón de garantías que daba la democracia, de que pase por el Congreso, que pase por el Senado, más allá de que ahí también se negocia, que se están perdiendo, ¿no? Y el hecho de, por ejemplo, ahora el Banco Nación Sociedad Anónima tiró el decreto y se fue de viaje,
y regaló la motosierra ya, todo el espectáculo, el show de la derecha. Claro, porque es su forma de arrojar más prueba a que el Estado para él no configura un estamento. Por eso la ciudadanía tiene que salir en su conjunto a mostrar que es el único orden que reglamenta la convivencia de los civiles. Fíjate cómo llega hoy desde cualquier lugar. Hay algo que los medios no están recogiendo profundamente, que es cómo la virulencia social se va acrecentando, a veces con estas cuestiones tan domésticas como que mi vecino tenga, no sé, encendido un poco más alto de lo normal, o con mucho más multiplicidad de la música, que eso ocurre históricamente, y que hoy no hay ningún tipo de asimilación a que eso puede ser algo normal, y se recurre a la violencia al punto que terminaron asesinando a un vecino, un ex policía, porque está legitimado desde el orden mayoritario, que es el Ejecutivo Nacional, que la violencia está legitimada, que es la ley del talión, y cómo eso se refleja, digo, para los profesionales de derecho y para la ciudadanía en general, cómo hay un desprecio a las reglas de convivencias básicas y elementales. Es terrible lo que estás diciendo, y es real también, y se ve también en el crecimiento de la pobreza, que es algo que tampoco se habla, la invisibilización de la pérdida de ingresos de las familias, de los jubilados que salen todos los miércoles y que son reprimidos. Es decir, hay un montón de situaciones en simultáneo que quizás ante tanto shock, que todos los días una noticia nueva, quizás las personas están pensando cómo pagar la luz, y no todo lo que pasa, el caos económico y sociopolítico, ¿no? Y eso hace que también haya una pérdida de darnos cuenta de la degradación, de lo grande que es esta degradación que se está dando en un año y pico. Es muy fuerte. ¿Sentís eso también? Como que hay una pérdida de noción, es decir, son pocos el que puede ver realmente como un estadista toda la realidad y decir, estamos en esta situación. Sí, es real eso que vos decís, por eso es muy hábil en degradar las instituciones, socavarlas, menoscabarlas de la forma que lo está haciendo, con estas negociaciones espurias que uno puede detectar que de un día para el otro quienes presentan la idea de un juicio político, ¿no?, dada las circunstancias, el contexto, la coyuntura, y como a los 5 minutos la misma persona que decide armar esa bisagra termina diciendo lo contrario, ¿no? Como legitimando también en la sociedad y cansándola, incluso a quienes promueven un Estado de Derecho más progresivo, que en realidad hay una matriz bastante obsoleta y que deviene en un deterioro institucional que él legitima, pero además promueve, ¿no?, en ese punto. Sí, realmente estamos en un momento de crisis grave de este país, se puede decir, ¿no?, institucionalmente. Muy grave institucionalmente, pero sobre todo lo que nos preocupa es las consecuencias sociales, ¿no? Degradando lo jurídico, degradando los estamentos institucionales. Hay políticas que está llevando a cabo que son de omisión, que deviene justamente en la gravedad de lo que, mira, ayer fue el día de la justicia social, que la ONU la refiere como un piso mínimo en los estándares de vida a nivel global, y como él, al contrario de esto, al contrario de la realidad de la convivencia más elemental global, él sostiene que la justicia social es una aberración, ¿no? Poniéndola en valor como si fuera en clave de una cuestión más partidaria, cuando tiene que ver con una noción más global, más de consenso democrático de las Naciones Unidas. Fíjate hasta qué punto hay desinformación y exceso de acumulación de información, yo diría vetusta, de fake news, para seguir enraizando el ambiente social, para que justamente el desánimo conlleve a la no aglutinación y a la falta de organización de la ciudadanía para terminar con muchas de estas cuestiones, ¿no? Evidentemente, acordate que el reclamo de la población universitaria en su conjunto con la ciudadanía en general
pusieron en boca de todos, incluso quienes no estaban muy de acuerdo con algunas cuestiones de la gestión anterior, que habían logros alcanzados en temas de niveles y estándares universitarios. Fíjate cómo se corrió de eso, pero va por la degradación de otras cuestiones y ataca ahí ya al tema que vos nos interpelás, a las cuestiones más sociales de minorías, como son los grupos de LGTBQ+, y cómo eso, de alguna manera, empezó también a entender la ciudadanía y la sociedad en su conjunto, que deben defender todas estas banderas para poder lograr democracia, que estamos, en definitiva, estamos hablando de más o menos democracia. Sí, con más violencia siempre va a haber menos democracia. Eso es un sentido Exacto. común que cualquier ciudadano que nos esté escuchando lo puede entender también, ¿no? Noelia, sé que estuviste trabajando en un proyecto donde escribiste sobre un tratado ecofeminista de derechos humanos, en un capítulo que tiene que ver con el acceso a la vivienda con perspectiva de género y acceso al crédito. Qué importante eso, sí, en un momento tan devastador, el acceso a la vivienda es un tema eje. Sí, sobre todo porque, bueno, nosotros siempre aprovechamos la idea, por lo menos en mi caso, de los estudios que vengo haciendo hace más de 15 años, como las brechas salariales imputan directamente de forma concreta, pero también transversal, a las mujeres y a las diversidades, quienes somos las que no accedemos a un crédito por nada más y nada menos que ganar 27% menos que los varones, ¿no? Los varones heterogéneos, ¿no? Que ya sabemos, heteronormados, y que aún con mucho más formación y con mucho más recorrido, quizás académico y laboral, las mujeres siempre estamos en esta continua brecha salarial que imposibilita de alguna manera acceder a un crédito y acceder por ende a una vivienda digna, asequible, como dice Naciones Unidas. Y bueno, en eso trabajo mucho porque entendemos que parte también de las violencias estructurales vienen desde esas brechas, y por eso también la cultura patriarcal termina triunfando, porque son quienes manejan el poder económico, el poder financiero, el poder en general. Y creo que el caso laboratorio del ejecutivo del presidente Milei lo demuestra sobradamente cómo y hasta dónde el odio sectario, el odio de género puede llegar a influir en el crecimiento de la democracia, y en particular el crecimiento de las mujeres y diversidades, quienes habíamos conquistado muchas de las propuestas que veníamos trazando. Sí, me vienen dos cosas con respecto a lo que comentábamos recién, ¿no? Respecto de esta pérdida de derechos, es decir, lo más triste es saber que no estamos hablando solamente de leyes, sino de la repercusión que fuertemente tiene en la vida de un ser humano, de una persona, de una comunidad. Es decir, ya están aplicándose pérdidas de derechos, como lo que es el hospital que atendía a la comunidad, es decir, el Bonaparte. Hay un montón de situaciones que ya son concretas y que ya tienen sus consecuencias, ¿no? Una persona que ya no tenga atención psicológica o atención con respecto a sus medicinas. Es decir, hay un montón de cosas que ya están repercutiendo, y que esto seguramente va a traer más violencia, más muertes, porque es así, si una persona no está atendida en tiempo y forma o contenida en tiempo y forma, puede pasarle cualquier cosa, ¿no? Como hay una desprotección. Sí, y más desánimo, esto que te decía anteriormente, mucho más desánimo para dejar de lado el reclamo genuino y solamente generar individualismos y encerrarnos en nuestras casas a reconocer solo lo propio hasta que nos llegue también el agua. Viste que el agua nos llega a todos y todas, el tema es cuando nos queremos hacer cargo de esa realidad colectiva. Por eso me parece muy importante dejar el mensaje a quienes nos escuchan de que no hace falta ser de un colectivo determinado o estar en una clase social más vulnerable para entender que esto es un problema que atañe a todos, porque quienes más tienen también sufren las violencias de los estratos de la invisibilización de la pobreza, porque esto es un día a día que crece, y hoy un celular vale el doble o el triple de un salario mínimo. Entonces estamos hablando cada vez más de brechas, ya ni siquiera en términos de la categoría de mujeres y diversidades, sino en general las desigualdades cada vez son más desproporcionadas, y ni que hablar de las mujeres y las diversidades. No sé si
me explico en este análisis. Sí, sí. Me quedó ahí hablar del tema del acceso a la vivienda, que ahí también tiene que ver con esta nueva forma que tiene este gobierno de aplicar todo al libre mercado, ¿no? Donde no haya una política de Estado que tenga que ver con incluir, con la equidad, con el acceso a un crédito es decir, esto vos lo tenés estudiado. Sí, tal cual. Obviamente, al dejar todo el libre mercado y al crecimiento de lo que sería, si se quiere, la ruleta financiera en términos del propio presidente, imagínense que es más que quien pueda salvarse el que pueda salvarse, ¿no? No es solamente sálvese quien pueda, sino quién se puede salvar en este contexto, donde obviamente volvemos a lo anterior, ¿no? Desde la promoción del Estado, de generar solamente especulaciones y dentro de sus dichos aplicar que quien juega la ruleta rusa puede pegarse un tiro. Imagínate que de ahí a confesión de parte relevo a prueba, diríamos, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto es muy, muy complejo, es muy difícil, pero sí soy muy positiva. Hay que, viste el dicho de que se puede mentir a unos pocos algún tiempo, pero no a todos en todo momento, o algo por el estilo, ya no lo recuerdo, pero creo que tiene que ver con eso, que su legitimidad para acceder al poder estuvo, que la paciencia ciudadana creo que estuvo. Creo que lo que no podemos dejar profundizar es que desde lo comunicacional se sigan legitimando mentiras, vergüenzas, y que hablemos de lo que está sucediendo, que en realidad estamos ante un presidente que tiene claros indicios de haber cometido un delito de estafa. Y sobre eso me parece que hay que sospecharlo y hay que quitarle esas facultades que le delegaron, y por supuesto derribar el decreto 7023, que pareciera ser que volvimos a la suma del poder público, ¿no? O algo parecido a una monarquía, porque en este sentido es aparentemente que no existe división de poderes. Exactamente. Noelia, un gustazo poder hablar con vos de todos estos temas que están atravesando nuestro día a día actualmente, que son tan difíciles de comprender, pero que creo que en esta charla pudimos ver distintas puntas, ¿no?, de la realidad actual. Así que agradecerte tus palabras y seguimos en contacto para visibilizar estas cuestiones. No, la agradecida somos nosotros, y déjame pasar un aviso, que a propósito de esto estamos generando la tercera jornada de interseccionalidad en el acceso a la justicia, que es el próximo 5 de abril en la Facultad de Derecho. Si quieres después te paso los flyers para que también nos ayuden a difundir. Es gratuito, nada más que no se hace cargo la ONU de los traslados, está financiado por el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, y está a cargo de 3 organizaciones: Red de Mujeres por la Justicia, CDH, y Liderar Mujer. En este caso quien te habla es la que preside a Liderar Mujer, y que sería muy importante que todos quienes están en temas de género, aunque sea investigación, puedan asumir esto, que es gratuito y que obviamente es una jornada de 9 a 19. Buenísimo que se siga trabajando y que no se bajen los brazos, ¿no?, ante tanta impunidad. Hay que revertirlas. Hay que revertirlo. Así que todos y todas invitados, incluida vos, Romina, para que puedas también estar como parte de la comunidad que está interesada en los proyectos de género. Te decimos muchas gracias y nos vamos con una canción. Hablaba Noelia Lescano, docente UBA, presidente de la Asociación Civil Liderar Mujer.